Marqué el número de Hola, mi soy hijo y Mariana una López, grabación fría consultora de respondió que negocios esa y línea coach ya de no estaba en liderazgo. servicio. Me especializo en ayudar Sin a colgar, profesionales y busqué el emprendedores contacto de mi nuera y llamé. Contestó, suegra, dijo con una ligereza que todavía me duele recordar, nos cambiamos de ciudad hace un par de meses. Se nos pasó avisarle, tomé aire como pude y corté la llamada. Un mes después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era familia, era el banco de ellos pidiendo pagos atrasados. Esas palabras aún me raspan la garganta cuando las recuerdo. Mis manos temblaban mientras marcaba ese número una y otra vez, por quinta ocasión seguida. Me repetía que debía ser un fallo del teléfono. Pensé que quizá Damián había olvidado pagar su plan. Jamás se me cruzó por la cabeza que el error no era técnico, que el problema era yo, que yo era la presencia incómoda que necesitaban borrar. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna confesión como esta, porque lo que viene después me dejó sin voz. Me llamo Estela. Tengo 68 años y vivo sola en Puebla desde hace 5 años, desde que Roberto, mi esposo, partió y me dejó conviviendo con un silencio que pesa más que todos los muebles de esta casa. Damián es mi único hijo. Mi mundo entero. El niño que arrullé cuando lloraba, al que bajé la fiebre con paños fríos, al que celebré cada logro. El hombre al que le entregué no solo mi amor, sino también todo lo que tenía. Hace 3 años apareció en mi casa con esa sonrisa inquieta que siempre ponía cuando iba a pedirme algo. Venía tomado del brazo de Yasmín, su esposa. Ella también sonreía, pero era una sonrisa distinta, vacía, que no alcanzaba a tocarle la mirada. Mamá, me dijo mientras bebía café en mi mesa, tengo una oportunidad enorme. Puedo abrir mi propio taller mecánico. Es lo que siempre he querido, pero el banco me pide un enganche de 850,000 pesos, 850,000. Exactamente el dinero que reuní durante 3 décadas vendiendo telas en el negocio que heredé de mi padre. Cada metro de lino, cada rollo de algodón, cada cliente que peleaba centavos, todo estaba guardado en esa cuenta. Te juro que te lo voy a regresar poco a poco, siguió Damián. Todo completo. Y vamos a venir a verte cada mes. Te lo prometo por mi papá, juró por Roberto. ¿Cómo iba a negarme? Vendí el local, bajé la cortina del negocio de mi padre, entregué cada peso sin firmar contratos ni pedir garantías. Porque era mi hijo. Y una madre no le exige comprobantes a su propia sangre. Al principio venían puntuales. Cada domingo Damián tocaba mi puerta con pan dulce y me hablaba del crecimiento del taller. Yasmín se quedaba en el coche mirando el celular, pero al menos estaban ahí. Luego las visitas se hicieron mensuales. Después cada 2 meses. Más tarde, solo llamadas rápidas. Mamá, estamos llenos de trabajo, pero te queremos mucho, hasta que un martes de octubre marqué su número como siempre. La línea que usted marcó no existe o no está disponible. Creí que era una broma. Volví a marcar. La misma voz automática. Con las manos sudorosas busqué el número de Yasmín. Contestó después de varios tonos. Bueno, Yasmín, soy Estela. No logro contactar a Damián. Suegra, respondió distraída, como si estuviera haciendo otra cosa. Sí, nos mudamos hace como 2 meses a Querétaro. Con todo el relajo se nos pasó avisarle. ¿Necesita algo? Se nos pasó. ¿Cómo quién olvida comprar pan? ¿Y por qué cambiaron de número? Pregunté tratando de que no se me quebrara la voz. Allá salen más baratas las líneas. Ahorita estoy ocupada. Luego le mando el nuevo número de Damián. Sale, colgó, ese mensaje nunca llegó. Me quedé sentada en la sala, mirando el teléfono como si fuera a estallar. La tarde se transformó en noche. No prendí las luces. Permanecí en la oscuridad entendiendo, poco a poco, que esos 850,000 pesos habían comprado mi propio abandono. Pasé un mes entero marcando el último número que tenía de mi hijo. 30 días enviando mensajes de WhatsApp que aparecían como entregados, pero jamás leídos. 30 noches preguntándome en qué había fallado, hasta que una mañana de noviembre el teléfono sonó. Número desconocido. Ciudad de México, ¿la señora Estela Ramírez? Dijo una voz masculina, formal. Le habla el licenciado Carranza del Banco Nacional, área de cobranza. Tenemos un inconveniente con el crédito del señor Damián Ramírez.
Usted figura como aval solidaria por un monto de 320,000 pesos. El préstamo tiene 3 meses de atraso y necesitamos que se comunique con urgencia para evitar procedimientos legales. Sentí que el suelo se abría. Yo no firmé como aval, murmuré. Aquí consta su identificación y su firma en el contrato, respondió. Documentos relacionados con el taller Ramírez Motors, entonces lo recordé. Año y medio atrás, Damián llegó con unos papeles. Son trámites, mamá. El contador los necesita. Pura formalidad, firmé sin leer. Confié. Mi propio hijo me había convertido en responsable de su deuda sin decirme nada. Si no recibimos el pago en los próximos 30 días, continuó el licenciado, iniciaremos el embargo de sus bienes. Comprende la gravedad, la comprendía demasiado bien. No me llamaban para saber si estaba viva. Me llamaban para cobrar. Y mi hijo había desaparecido, pero lo que encontré cuando decidí buscarlos fue aún peor de lo que imaginaba. BBBBBXXXXXXXXXXXXX Carranza me dio 7 días para presentar un plan de pago. 7 días para conseguir un dinero que no tenía. 7 días para salvar mi casa de un embargo por una deuda que jamás supe que existía. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé en la cocina con una taza de té enfriándose entre mis manos mientras revisaba cada papel guardado, estados de cuenta, recibos antiguos, las escrituras de mi casa. Y en una carpeta olvidada encontré los documentos que Damián me había hecho firmar. Los leí completos por primera vez. Contrato de aval solidario, decía en letras claras. Abajo, mi firma. Mi identificación. Mi dirección. Todo legal. Todo en regla, había firmado mi propia jaula sin saberlo, me costaba respirar. No era solo el dinero. Era la traición. Era entender que mi hijo me había usado como se usa un objeto, útil, desechable. Al día siguiente llamé otra vez al banco y pedí hablar con el licenciado Carranza. Entiendo su situación, me dijo con una voz que mezclaba compasión y procedimiento, pero legalmente usted es responsable. El señor Damián dejó de pagar hace 3 meses. Pensamos que era algo temporal, pero ahora sus teléfonos están apagados y no responde correos. ¿Correos? Pregunté. ¿A qué dirección? A la que proporcionó el señor Ramírez, era mi dirección antigua, la de Puebla. Claro que no recibían nada, no se habían perdido, se habían ido. A propósito, licenciado, ¿cuánto tendría que pagar para detener el embargo? Pregunté con voz apenas audible, escuché el roce de papeles al otro lado de la línea. Con los intereses acumulados, dijo la voz firme, necesitamos un pago inmediato de 45,000 pesos para congelar el proceso, y luego acordar pagos mensuales del resto de la deuda. Mi corazón se hundió. Toda mi pensión de 3 meses no alcanzaba ni para eso, y si no puedo, susurré, temblando, entonces iniciaremos el embargo. Lo siento mucho, señora, colgué y me quedé inmóvil frente a la pared de mi sala. Allí colgaba todavía la foto de la primera comunión de Damián. Su sonrisa de niño inocente, con la vela en las manos, y Roberto a su lado, orgulloso. ¿Qué hago, Roberto? Susurré. ¿Qué hago con este hijo que criamos? El silencio fue la única respuesta. Los días siguientes los pasé como sonámbula. Llamé a Damián decenas de veces, busqué en Facebook, Instagram, en todas las redes que conocía. Nada. Era como si se hubieran desvanecido del mundo, hasta que mi vecina Remedios, que es como una hermana aunque no compartamos sangre, me vio llorando en el patio mientras colgaba la ropa. Estela, ¿qué te pasa? Me preguntó, secándose las manos con el delantal. Hace días que te noto mal, le conté todo. Cada detalle, cada peso, cada firma, cada llamada sin respuesta. Remedios me abrazó mientras lloraba en su hombro como no lo había hecho desde el funeral de Roberto. Ese muchacho no tiene perdón de Dios, murmuró, acariciándome el cabello, pero tú no vas a quedarte de brazos cruzados, ¿verdad? Insistió, ya no sé qué hacer, Reme. Susurré. Ya no sé, pues lo primero es ir a buscarlos, a mirarles a la cara y que te expliquen por qué te hicieron esto, dijo con firmeza, tenía razón. Necesitaba verlos, entenderlos, mirar a mi hijo a los ojos. Con los 12,000 pesos que tenía guardados para emergencias, compré un boleto de autobús a Querétaro. 4 horas de viaje que se sintieron eternas. Llevaba conmigo todos los documentos, estados de cuenta, transferencias,
cada papel firmado. También llevé una foto vieja de Damián, cuando tenía 5 años, corriendo en el parque con una paleta derritiéndose en la mano. La saqué de la cartera durante el viaje, quizás para recordarme que ese niño alguna vez me amó. Llegué a Querétaro al atardecer y alquilé un cuarto en un hotel barato cerca de la central. Olía a humedad y desinfectante, pero no me importaba. No había ido de vacaciones. Había ido a buscar respuestas. A la mañana siguiente empecé a preguntar en talleres mecánicos de la zona industrial. ¿Conoce el taller Ramírez Motors? Nadie sabía nada. Caminé hasta que mis rodillas dolieron, gasté dinero en taxis que no debía gastar. Estaba a punto de rendirme cuando pasé por la tienda de abarrotes del antiguo edificio donde vivieron en Puebla. Doña Estela, ¿qué hace por aquí?, preguntó la dueña, la señora Consuelo. Busco a mi hijo. ¿Sabe a dónde se mudaron? Consuelo bajó la voz, como compartiendo un secreto peligroso. No debería decirlo, pero usted siempre fue buena conmigo. Escuché a Yasmín decir que se mudaban a Juriquilla, a una casa en fraccionamiento privado. Y estrenó una BMW negra. BMW. Fraccionamiento privado. Juriquilla. Mientras yo temía perder mi casa, ellos vivían en lujos. Algo dentro de mí se rompió. No era mi corazón, eso ya estaba hecho trizas. Era la última excusa que me quedaba para justificarlos. Tomé un taxi hacia Juriquilla y le pedí al chofer que me llevara al fraccionamiento más caro. No preguntó más. Cuando llegué, la caseta de vigilancia tenía más seguridad que un banco. ¿A qué casa va, señora?, preguntó el guardia. Busco a la familia Ramírez, mi hijo y su esposa. Él tiene un taller mecánico. Revisó la computadora. Tecleó. Frunció el ceño. No aparece nadie con ese nombre, por supuesto que no. Habían registrado la casa a nombre de Yasmín o de alguna empresa para permanecer ocultos. Si no tiene el número exacto, no puedo dejarla pasar. Son las reglas, dijo. Me quedé parada bajo el sol de mediodía, sintiéndome diminuta. Una anciana tonta buscando a su hijo entre casas que costaban millones. ¿Tiene una BMW negra?, pregunté de repente. El guardia suspiró. Hay 3 familias con BMW negras aquí: Caoba 47, Fresno 132, Cedro 89. Memoricé las direcciones como si mi vida dependiera de ello. Gracias, susurré y me alejé. Oiga, señora, me llamó. Si no la esperan, no la dejarán entrar. Llámelos primero. No contestaron mis llamadas. Esperé en un parque cercano, viendo pasar madres con carriolas y niños con uniformes de escuelas privadas. Este era el mundo de Damián, un mundo donde yo no cabía. Cuando el sol bajó, regresé a la caseta. Otro guardia estaba de turno. Voy a la casa de mi hijo, dije con firmeza. Calle Caoba 47. ¿Le esperan? Sí, mentí por primera vez en mi vida. Me dejó pasar. Caminé por calles perfectas, con jardines cuidados y autos de lujo. Cada casa era más grande que toda mi casa en Puebla. Conté los números hasta 47 y ahí estaba, una casa moderna de 2 pisos, con una BMW negra en la entrada. Toqué el timbre. Pasos del otro lado. La puerta se abrió. Era Yasmín, vestida con ropa deportiva de marca, impecable, uñas perfectas, cabello recogido. Me miró de arriba a abajo, evaluando si pertenecía a su mundo limpio. ¿Qué hace aquí?, dijo, y no era curiosidad, era molestia. Necesito hablar con Damián. Intenté mantener la calma. No avisó que venía. Porque desaparecieron, susurré para mí. Yasmín suspiró, fastidiada. Justo estamos ocupados. Damián tiene junta con clientes. Lo intenté 100 veces, dije firme, aferrando la bolsa con los documentos del banco. Es sobre el préstamo, añadí. Me van a embargar la casa. Damián, grité hacia adentro. Tu mamá está aquí. Mi hijo bajó las escaleras con camisa de vestir cara, pantalón de mezclilla de diseñador, zapatos que valían más que mi renta mensual. Su barba crecida lo hacía ver mayor, próspero. Al verme, no hubo alegría, solo pánico. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí, Damián? El banco me está cobrando. Firmé como aval sin saberlo. Ya sé, me interrumpió, nervioso, mirando a los lados como si los vecinos pudieran escuchar. Ha sido complicado, con la mudanza, abrir el taller, los gastos. Miré la casa, la camioneta, su ropa.
Muchos gastos, decían ellos. Necesito 45,000 esta semana, Damián, dije, mirando directo a sus ojos. La casa donde creciste, donde murió tu padre, donde guardé todos tus recuerdos. Él desvió la mirada. Mamá, no tengo esa cantidad ahora. Puedo darte, no sé, 15,000 para la próxima semana. 15,000, cuando yo le había dado 850,000 sin pensarlo dos veces. Yasmín regresó con un sobre, 2,000 pesos en efectivo. Es lo que tenemos ahora, dijo, ni siquiera era propina. Gracias por venir a visitarnos, suegra. Avise la próxima vez. Sí, dije, y ya cerraba la puerta. Damián me miró una última vez. En sus ojos vi algo que me partió el alma. No era culpa. Era alivio de que me fuera. Cuídate, mamá, dijo. La puerta se cerró frente a mí. Me quedé inmóvil en la entrada de esa casa que, en parte, había sido levantada con mi sacrificio. 2,000 pesos apretados en la mano y 850,000 clavados en el pecho como una deuda que no se paga con dinero, pero lo verdaderamente doloroso no fue eso. Lo que me esperaba al volver a casa fue todavía más cruel. Mi hijo no solo me había dejado atrás, me había borrado de su vida con la misma facilidad con la que se elimina un error incómodo. El regreso a Puebla fue el trayecto más largo que he vivido. 4 horas mirando por la ventana del autobús sin ver nada. Los paisajes pasaban, pero mi mente estaba fija en una sola imagen, la mano de mi hijo cerrando esa puerta. El dinero que me dieron apenas alcanzó para pagar el hotel y el boleto de regreso. Cuando crucé el umbral de mi casa esa noche, llevaba solo 300 pesos en el bolso. Remedios me esperaba con un plato de caldo de pollo humeante. ¿Cómo te fue?, preguntó, aunque mi rostro ya había respondido por mí. Me trataron como si fuera una limosnera, dije al fin, y las lágrimas salieron sin permiso. Como si estorbara. Como si mi presencia manchara su alfombra nueva. Remedios me sostuvo mientras yo comía entre sollozos. Ese muchacho se va a arrepentir, susurró. Te lo juro por Dios, pero yo no pensaba en castigos. No quería venganza. Yo solo quería recuperar a mi hijo. Los 13,000 pesos prometidos jamás aparecieron. Pasó una semana, luego otra. Cada vez que marcaba el número que Yasmín me había dado después de insistirle, la llamada se iba a buzón o sonaba ocupada. El banco no dejaba de llamar. Señora Ramírez, necesitamos hablar del plan de pago. Señora Ramírez, el plazo está por vencer. Señora Ramírez, si no hay abono esta semana, procederemos legalmente. No dormía. No comía. Adelgacé tanto que la ropa me colgaba como si no fuera mía. Una noche, después de otra llamada del banco en la que me repitieron que debía pagar 45,000 pesos antes del viernes o iniciarían el embargo, hice algo que nunca pensé hacer: retiré los últimos ahorros de mi pensión. Fui al banco y pagué esos 45,000 pesos que estaban destinados a mis medicinas del corazón, a mi próxima consulta, a cualquier urgencia futura. Todo se fue en una deuda que nunca pedí. El ejecutivo me entregó el recibo. Con esto se detiene el embargo, señora, pero debe continuar con los pagos mensuales. Quedan 275,000 pesos, en cuotas de 8,500 pesos durante 3 años, 8,500 pesos al mes. Mi pensión era de 6,200. ¿Cómo voy a pagar eso?, murmuré. Él me miró con una lástima que no servía de nada. ¿Tiene algún familiar que pueda ayudarla?, reí con amargura. Mi familia es el problema. Esa misma tarde, Remedios llegó con el teléfono en la mano. Estela, siéntate. Necesito enseñarte algo. Reme, estoy cansada, siéntate. Lo hice. Abrió Facebook. Su hija le había enseñado a usarlo el año pasado y ahora pasaba horas viendo recetas y fotos de sus nietos. Mi hija buscó a tu nuera. Encontramos su perfil. Ahí estaba Yasmín. En la foto principal, la camioneta BMW y ella con lentes oscuros, sonriendo. Remedios empezó a deslizar el dedo. Restaurantes elegantes. Platillos que costaban lo que yo gastaba en comida toda la semana. Viajes a la playa. Fin de semana en Cancún, merecido. Fotos de la casa, nuestra nueva sala, Home Sweet Home, muebles italianos, compras, bolsas de tiendas de lujo. Porque una se tiene que consentir. Entonces se detuvo en una publicación. Yasmín posaba frente a la BMW. El texto decía: cuando trabajas duro, la vida te recompensa. Todo esto es fruto de mi esfuerzo y determinación. El éxito no se hereda,
se construye. Self-made. Sin ayuda de nadie. Leí esas palabras una y otra vez hasta que dejaron de ser letras y se volvieron cuchillos, mi esfuerzo. Mi sudor. 30 años vendiendo telas no existían para ella. Yo no existía. Hay más, dijo Remedios, con la mandíbula apretada, seguimos bajando. Otra publicación, de hacía 2 meses, la familia tóxica existe. A veces hay que alejarse de quienes solo quieren aprovecharse de ti, aunque sean familia. Mi vida mejoró cuando puse límites. Me quedé mirando sin parpadear, yo era la familia tóxica. Yo, que les di todo. Yo, que estaba pagando su deuda con mis últimos ahorros. Yo era la aprovechada, en ese instante algo se rompió dentro de mí. No fue dolor, ese ya lo conocía. Fue otra cosa. Fue claridad. Vi con una lucidez absoluta lo que antes me negué a aceptar. Mi hijo me había usado como un cajero automático. Y cuando el cajero se quedó sin fondos, simplemente buscó otro banco. Reme, dije con una voz que no parecía mía, necesito que tu hijo venga a verme. Horacio, el abogado, sí. Dile que venga mañana. Y que traiga todo lo que sepa sobre avales, deudas y embargos. Remedios me miró con sorpresa, y con orgullo. Ahora sí, Estela. Ahora sí te reconozco, esa noche no lloré. Por primera vez en semanas, no lloré. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada investigando en internet todo lo que encontraba sobre leyes de avales. Remedios me había enseñado a usar Google el año pasado, pero nunca lo había necesitado así. Esa noche se volvió mi aliado, leí sobre los derechos del aval, sobre las obligaciones del deudor principal, sobre lo que ocurre cuando el deudor desaparece. Y encontré algo que hizo que mi corazón latiera con fuerza. El aval que paga la deuda tiene derecho a reclamar todo lo que el deudor posea como forma de pago. Todo. Incluso su negocio, pero lo que descubrí después fue todavía más duro. Mi hijo no solo me había utilizado. Me había borrado de su vida mucho antes de mudarse. Y las pruebas estaban esperándome en un lugar al que nunca había mirado. Horacio llegó puntualmente al día siguiente, a las 10 de la mañana. Era un hombre de unos 35 años, serio pero con una calma que transmitía confianza. Traía su maletín y esa manera de hablar clara, pausada, que te hace sentir que finalmente alguien escucha de verdad. Me senté frente a él en mi mesa de cocina, la misma donde Damián me había pedido los 850,000 pesos hacía 3 años. Doña Estela, dijo Horacio mientras abría una libreta, necesito que me enseñe todos los documentos que tenga, transferencias, contratos, mensajes, todo. Le entregué la carpeta completa que había guardado durante años, los estados de cuenta con las transferencias a Damián, los papeles donde firmé como aval sin saberlo, los recibos del banco de los 45,000 pesos que acababa de pagar. Horacio revisó todo con cuidado, anotando detalles, frunciendo el ceño. Después de media hora levantó la vista. Doña Estela, tengo buenas y malas noticias. Dígame primero las malas, susurré. Legalmente usted es responsable de esta deuda. Firmó como aval solidaria, lo que significa que usted y su hijo son igualmente responsables ante el banco. Si él no paga, le cobran a usted. Asentí, conocía la gravedad de la situación. Ahora las buenas noticias, continuó. Primero, puede demandar a su hijo por fraude si demuestra que fue engañada para firmar. Segundo, puede exigirle que le devuelva cada peso que ha puesto. Y tercero, lo más importante, si está pagando la deuda que él contrajo, puede reclamar todos los bienes que él posea como forma de pago. Todo. Incluso su taller mecánico. Mi corazón se aceleró. ¿Cuánto podría valer un taller mecánico? Pregunté. Depende de la ubicación, el equipo y la clientela. Pero si está bien posicionado, podría valer entre 800,000 y 1,500,000 pesos, más de lo que usted pagó. ¿Y la casa donde viven? Pregunté con la voz temblorosa. Horacio negó con la cabeza. Si está a nombre de su nuera o es rentada, no podríamos tocarla. Pero el taller es diferente. Los negocios son activos embargables. Me quedé en silencio, procesando todo. ¿Qué me recomienda hacer? Horacio cerró su libreta y me miró con seriedad. Legalmente, debería demandar ya. Humana y emocionalmente, es su hijo. Le aconsejaría intentar una última vez hablar con él, informarle de las consecuencias legales.
Déjele oportunidad de pagar antes de proceder. Ya lo intenté, dije. Me cerró la puerta en la cara. Entonces hágalo por escrito. Un mensaje claro con copia de estos documentos, para que quede constancia. Y si no responde o se niega, ahí sí proceda con todo, tenía razón. Esta vez no sería la madre suplicante. Esta vez sería la mujer que conocía sus derechos. Esa tarde, con la ayuda de Remedios y de mi hija Lupita, redacté el mensaje. Damián, pagué 45,000 pesos al banco para detener el embargo de mi casa, la que algún día hubiera sido tuya. Te pido por última vez que pagues la deuda que tú contraíste. Tengo derecho legal a recuperar cada peso que he puesto, incluyendo los 850,000 que te presté. Si no recibo respuesta en 5 días, procederé legalmente. No quiero hacer esto, pero tampoco voy a perder mi casa por tu irresponsabilidad. Tu madre, Lupita, apretó enviar. 2 segundos, entregado. 5 minutos, 10 minutos, leído. Y nada. Ninguna respuesta. Pasó un día, 2 días, 3 días. El mensaje seguía allí, ignorado. Al cuarto día, llegó un mensaje, pero no de Damián. Era de un número desconocido. Doña Estela, soy la prima de Yasmín. Mi prima me pidió decirle que deje de hostigar a su familia. Ellos tienen problemas financieros y sus presiones solo empeoran las cosas. Usted debió saber en qué se metía cuando firmó los papeles. Nadie la obligó. Por favor, no los busque. Lo leí una y otra vez. Nadie me obligó, tenían razón. Nadie me puso una pistola en la cabeza. Solo usaron algo mucho más poderoso, mi amor de madre. Mostré el mensaje a Horacio. Perfecto, dijo. Esto es oro. Están admitiendo que conocen la deuda y se niegan a pagar. Además, usar a terceros para amenazarla puede considerarse acoso. Desea proceder. Miré la foto de Roberto en la sala, sonriendo mientras sostenía a Damián bebé. Susurré, perdóname, procede, dije a Horacio, pero antes de que empezara los trámites, algo dentro de mí dijo que debía investigar más. Si iban a jugar sucio, necesitaba conocer cada movimiento. Esa noche, Lupita me enseñó algo que cambió todo. Doña Estela, su correo electrónico, sí, pero nunca lo uso, vamos a recuperarlo. Con su ayuda, recuperamos la contraseña. Abrí la bandeja de entrada y quedé helada. 127 correos sin leer. Lupita empezó a abrirlos uno por uno. Ahí estaban los mensajes de Damián del año anterior. Mamá, necesito que me prestes otros 200,000 pesos. Mamá, ¿recibiste mi correo anterior? Es urgente, el banco aprobó una línea de crédito, pero necesito completar el enganche. ¿Puedes ayudarme, mamá? ¿Por qué no contestas? Te he llamado 3 veces, creo que es mejor darnos un tiempo. Me duele que me des la espalda justo cuando más te necesito. Las fechas, entre mayo y agosto. Nunca los había visto, nunca supe que existían. Para mí, Damián había dejado de llamarme, para él, yo lo había ignorado, y había más. Correos enviados desde mi cuenta que yo nunca escribí. Damián, ya te ayudé suficiente. No pienso darte más dinero. No me busques más. Abrí esos correos con las manos temblorosas. Alguien había usado mi cuenta. Lupita revisó el historial. Todo coincidía con las fechas en que solo Damián tenía acceso. Mi hijo se había hecho pasar por mí, justificando ante su esposa que yo lo había rechazado. Yasmín probablemente nunca supo toda la verdad. Damián me había borrado intencionalmente, construyéndose un papel de víctima. No dormí en toda la noche. Frente a la computadora, releí esos correos una y otra vez. Cada palabra era un puñal. No solo me había usado, me había robado mi voz y mi reputación. A las 6 de la mañana, Remedios llegó con café caliente. ¿No dormiste?, dijo. No era pregunta, no pude. Nos sentamos juntas, repasando todo otra vez. Remedios lloraba. Ese muchacho está perdido, Estela. Ya no es tu hijo. No sé qué le pasó, pero el niño que criaste no existe más. Tenía razón. El Damián que conocí, el que lloraba con los perros callejeros, el que traía flores cada día de las madres, murió en algún momento que no vi venir. Al mediodía llegó Horacio. Le mostré los correos falsos.
falsificación de identidad, dijo de inmediato. Es un delito adicional. Con esto podemos hacer una demanda más fuerte. No quiero demandarlo por los correos, dije cansada. Solo quiero mi dinero, entonces los usaremos como evidencia de que lo manipuló deliberadamente. Esto fortalece su caso. Pasamos toda la tarde preparando documentos. Recuperación del préstamo de 850,000 pesos, pago de la deuda bancaria donde usted era aval, 275,000 pesos restantes, daños y perjuicios por fraude, embargo preventivo del taller Ramírez Motors. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté. Si no se presenta a las audiencias o no contesta, sentencia en 3 meses. Si pelea, 6 meses a 1 año. Si paga antes, todo se detiene. Entonces, démosle una última oportunidad, dije. Horacio me miró con esa mezcla de admiración y tristeza de quien sabe que su cliente es demasiado buena. Ya tuvo muchas oportunidades, lo sé. Pero necesito mirarme al espejo. Necesito saber que hice todo lo posible. Esa tarde llamé a Damián desde el teléfono de Remedios, un número que él no conocía. Contestó al tercer timbrazo. Bueno, Damián, soy tu mamá. Silencio. Luego un suspiro. Mamá, ya te dije que encontré los correos falsos que enviaste desde mi cuenta, dije con firmeza, sin lágrimas. Los que escribiste haciéndote pasar por mí. Silencio. Largo, pesado, no sé de qué hablas, dijo finalmente. Damián, tengo las fechas, el historial de inicio de sesión. Sé que fuiste tú no entiendes. Yasmín estaba presionándome, me quedé unos segundos escuchando su disculpa, una disculpa que llegaba demasiado tarde y que no podía borrar lo que me había hecho. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí algo que no había sentido en años, libertad. No era alegría, no era tristeza, era una paz extraña, fría, pero firme. Damián, dije con voz clara, firme, esto no se trata de suplicar ni de sentir lástima. Esto se trata de justicia. Es tu responsabilidad pagar lo que me debes. No es venganza, no es castigo. Es recuperar lo que es mío. Hizo silencio al otro lado. Mamá, no quiero perder mi taller, susurró, más pequeño de lo que jamás lo había escuchado. Yo tampoco quería perder mi casa, contesté, pero tuve que hacerlo. La vida no siempre nos da segundas oportunidades para hacer lo correcto. Tienes hasta la fecha de la audiencia para pagar. Si no lo haces, el juez decidirá. Mamá, su voz se quebró. Lo siento, Damián, no necesito que me digas lo siento, dije, y por primera vez sentí que no necesitaba su reconocimiento para sentirme completa. Necesito que asumas las consecuencias de tus actos. Esa es la única manera de que puedas aprender algo de todo esto, colgué. Mi corazón latía con fuerza, pero no era por miedo ni dolor. Era por claridad. Por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi vida, de mi dignidad. La libertad no se medía en dinero, sino en saber que ya no podía volver a ser usada, manipulada ni borrada. Remedios me abrazó. No lloré, no grité, simplemente dejé que su abrazo me anclara a la realidad. Podía avanzar sin miedo. Ahora sí, Estela, dijo Horacio entrando en la cocina. Todo está listo. La demanda, los documentos, el embargo preventivo. Él sabe que no hay vuelta atrás, asentí. Por primera vez, no me sentí víctima. Me sentí mujer, madre, y dueña de mi vida. El dolor había sido intenso, sí, pero el aprendizaje era más fuerte. Y lo más importante, ya no le pertenecía a nadie más que a mí misma. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, saqué la medallita de la Virgen que siempre llevaba. La miré unos segundos, sonreí, y la guardé vacía en mi bolsillo. Adiós, Damián. Adiós a la ilusión de que volverías a ser el hijo que conocí. Adiós a la espera. Adiós al miedo, y entonces, con el corazón firme y los ojos secos, me senté frente a la computadora, lista para enfrentar todo lo que viniera. Esta vez, la batalla no sería mía para sufrirla sola. Esta vez, sería para reclamar justicia. El camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, caminaba con la cabeza en alto. El juez me miró con atención mientras yo continuaba, con cada palabra sintiendo como el peso de años de injusticia se liberaba de mis hombros. Además, dije, tomando aire para mantener la voz firme,
Descubrí que mi hijo falsificó correos electrónicos enviados desde mi cuenta para justificar su abandono y proteger su imagen frente a su esposa. Esto no solo demuestra mala fe, sino fraude deliberado. No busco vengarme, su señoría, busco recuperar lo que me pertenece, lo que fue tomado usando mi confianza y mi amor de madre. El abogado de Damián se tensó. Yasmín cruzó los brazos, y pude ver que ni ella ni él esperaban que hablara con tanta claridad. Señor juez, continué, además existe otra demanda vinculada. El señor Ernesto Vega Morales, socio del taller, fue engañado para renunciar a su participación y también reclama sus derechos. Ambas demandas solicitan el embargo del mismo bien, el taller VM Motors, como medida para garantizar la recuperación de las deudas. El juez tomó nota y levantó la vista. Entiendo, dijo con voz firme. Ambas demandas son legítimas y se disputan sobre el mismo activo. Procederemos con un embargo preventivo del taller, para asegurar que no se diluyan los bienes mientras se resuelve el caso. Se fijará audiencia dentro de los próximos días para determinar los pagos y la distribución de los fondos. Damián tragó saliva, visiblemente pálido. Su abogado intentó abrir la boca, pero el juez le hizo un gesto de silencio. Señor Ramírez Ortega, continuó el juez, le recomiendo que se asesore legalmente. El incumplimiento podría implicar consecuencias graves y el embargo será efectivo sin excepción. Sentí un escalofrío, pero esta vez no era miedo. Era justicia. La justicia de la vida finalmente equilibrando la balanza que él rompió. Horacio me tomó discretamente del brazo y me susurró: Doña Estela, respire. Ya logramos que se reconozca todo lo que le corresponde. El resto es solo esperar a que la ley haga su trabajo. Miré a Damián. No dijo nada. No había súplicas, ni excusas, ni lágrimas. Solo el miedo a enfrentar la verdad que él mismo construyó. Yasmín, por primera vez, parecía vacía. Su mirada decía que la jugada que pensaba ganar la había atrapado a ella también. Salí de la sala con un peso menos en el corazón. Los papeles, la verdad, la evidencia, todo estaba de mi lado. Por primera vez en años, no era la madre usada, manipulada ni borrada. Era Estela Ramírez, mujer, madre y dueña de su vida, lista para que la justicia hiciera lo suyo. Afuera, el sol brillaba, y por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Le sonreí con lágrimas en los ojos. El nombre me conmovió profundamente, era un homenaje silencioso, un puente entre generaciones, un símbolo de que, aunque el camino fue doloroso, algo bueno había nacido de todo esto. 3 años después, mi vida tenía un ritmo propio. La rutina diaria ya no era una carga, sino un refugio. Las plantas en la ventana crecían sanas, los recuerdos de Roberto se mezclaban con los logros presentes, y mi corazón estaba en calma. Aprendí que la justicia no siempre se trata de castigar, sino de recuperar lo que nos pertenece y protegernos de quienes nos usan. El taller estaba prosperando en manos de Arturo y los mecánicos. Ellos cuidaban el negocio como si fuera suyo, y yo vigilaba desde lejos, satisfecha de que mi esfuerzo y justicia habían creado oportunidades para otros. Parte de los ingresos continuaba sustentando mi fondo de ayuda comunitaria, y cada historia de alguien a quien ayudábamos reforzaba que lo que parecía un final doloroso era, en realidad, un comienzo. Damián y yo reconstruimos nuestra relación con límites claros, respeto y honestidad. Las llamadas de los domingos, las visitas mensuales, los pequeños gestos, todo se convirtió en un hilo que, aunque delgado, nos unía nuevamente. Patricia, con su dulzura y firmeza, era un recordatorio constante de que Damián había aprendido lo que importaba de verdad. Y cuando me contaron que esperaban una niña y querían llamarla Estela, sentí que un cierre se transformaba en un renacer. Sentada en mi sala, contemplando la luz del atardecer filtrarse por las ventanas, supe que la vida me había dado mucho más que dinero recuperado o justicia legal, me había devuelto la paz, la dignidad y la certeza de que podía sobrevivir, sola o acompañada, y aún así florecer. Y aunque nunca olvidaré el dolor del pasado, ahora sabía que había sobrevivido a él, y que cada decisión firme que tomé, cada límite impuesto, cada defensa de mi dignidad, habían sido el camino hacia mi verdadera libertad. Roberto habría sonreído. Yo también. Queremos que nuestra hija lleve el nombre de una mujer fuerte, de una mujer que supo defenderse, para que ella también aprenda a hacerlo. Me quedé sin palabras. Ser abuela otra vez me asusta, pero también me emociona. Esta vez con límites, con claridad, sin convertirme en cajero automático ni en salvadora. Ernesto Vega se volvió mi amigo.
Nos tomamos café cada 15 días. Compartimos historias de cómo nuestros hijos nos enseñaron las lecciones más duras, pero aprendimos, dice siempre, y ahora somos más fuertes. Roberto sigue en su foto de la sala. A veces le hablo como antes, lo hice, mi amor. Me defendí. Puse límites, encontré mi fuerza. Y juro que su sonrisa en la foto se ve más brillante. Ayer, mientras ordenaba el closet, encontré el álbum viejo de Damián. Las fotos de cuando era niño. Las miré sin llorar, solo con nostalgia suave. Ese niño se perdió en algún lugar del camino, pero el hombre en que se convirtió está intentando encontrarse, y eso es suficiente. Cerré el álbum y lo guardé en el estante superior. El pasado está ahí, lo acepto, pero ya no vivo en él. La vida me enseñó algo crucial. Amar a tus hijos no significa sacrificarse por ellos, significa enseñarles a ser personas íntegras. A veces, la mejor enseñanza es dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Perdonar no significa olvidar, significa soltar el veneno, soltar el resentimiento que te enferma el alma, pero manteniendo la memoria que te protege de repetir errores. La lección más importante: tu valor no depende de cuánto das, sino de cuánto respetas lo que eres. Durante años fui la madre que daba todo sin esperar nada y pensaba que eso me hacía buena madre. Ahora sé que me hacía madre vulnerable, madre usada, madre agotada. La buena madre no es la que se deja destruir, es la que enseña límites con amor, la que dice no cuando es necesario, la que se defiende demostrando a sus hijos que defenderse no es egoísmo, es dignidad. Esta mañana, antes de escribir esta última parte de mi historia, salí al patio con mi café. El sol apenas estaba saliendo. El cielo tenía ese color rosado que tanto me gusta y me sentí agradecida. Agradecida por el dolor que me enseñó, por la traición que me fortaleció, por la pérdida que me liberó. Porque al final, no perdí un hijo, gané una vida, mi vida completa, libre, digna, y eso, después de todo, es lo único que realmente importa. Mensaje final: si esta historia tocó tu corazón, si te viste reflejada en mis palabras o conoces a alguien que está viviendo algo similar, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo y qué fue lo que más te impactó de esta historia. Dale like si crees que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Y suscríbete al canal para seguir escuchando historias de vida real, de mujeres reales que aprendieron a defenderse, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten: tu dignidad, tu paz, tu valor. Y eso nadie puede arrebatártelo a menos que tú se lo permitas. Fin.